agradecerles a todos por su amable presencia y estamos muy contentos rumbo a la culminación de esta certificación donde hemos aprendido mucho y donde, bueno, ahora nos da más sed de aprender porque vemos que el concepto de cultura de paz es amplísimo. Yo quiero agradecer a la doctora Verónica Hurtado la deferencia que hace para que colaboremos con ella y con muchísimo gusto queremos presentar en ausencia del maestro Víctor Sánchez Orozco, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, a Luis Alonso Pañeda, que nos da un mensaje especial. Adelante, Luis Alonso. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes a todos. A todos los conectados por ahí, una disculpa con las fallas técnicas que hoy suelen pasar ahora con esta nueva normalidad de vez en cuando. Entonces, sin más preámbulos, la verdad es que quiero aprovechar estos minutitos para, en representación del secretario general, agradecer a todos los que se conectan martes tras martes con nuestra certificación internacional de cultura de paz. Y en representación de él, les hago llegar el mensaje del secretario general Víctor Sánchez, que les manda un afectuoso saludo, y él es el número uno y más ansioso en poder verlos a todos de manera personal y poder hacer cosas como lo veníamos haciendo, pero ahora esta es la oportunidad de hacerlo diferente y de aprovechar también el tiempo. Quiero, desde luego, hacer mención del doctor Emiliano Magallanes, que lo digo con conocimiento de causa, fue mi maestro en la maestría en Derecho Constitucional, entonces sé de sus capacidades, sé verdaderamente de su currículum y de la capacidad que tiene para hablar temas de cultura de paz, justicia restaurativas y demás. Entonces, sin más preámbulos, un saludo, doctor Magallanes, bienvenido, este es su foro, su casa, y sin más preámbulos, demos por inaugurado el módulo 18 y 19 porque ya tuvimos mucho tiempo con fallas. Adelante a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Luis, un gusto tenerte aquí con nosotros, sabedores de esta camaradería que tienes con todos los ciudadanos y con todos nosotros. Y yo quisiera, bueno, a presentarles a alguien que ustedes ya conocen, que es fundamental en esta certificación. Él es profesor e investigador, es licenciado, además, fíjense, en Relaciones Internacionales, presidente de varios centros de estudio y también de fundaciones. Él tiene doctorado en ciencias políticas y también ha hecho varios postdoctorados. Preside también en algunos centros de estudio y es experto en geopolítica con diversos reconocimientos a nivel mundial y autor también de varios libros, artículos y ponencias. También es expositor en congresos, jornadas, seminarios y conferencias. Pero hay algo que me parece que lo hace más grande que todo esto, y es su humildad. Así es que, doctor Emerich, un gusto que esté aquí con nosotros y profundamente agradecidos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Florencia. Aprovecho también, saludo a Marce, que ahí están como nuestras dos presentadoras. En virtud de que, bueno, se nos ha pasado el tiempo, les voy a hacer una introducción, presentación del trabajo de hoy breve. Saben ustedes que nos estamos encontrando ya en la culminación de esta certificación internacional. Tenemos la clase de hoy con la participación y la exposición del doctor Héctor Emiliano Magallanes, y la clase siguiente en la cual veremos dos temas, después les voy a comentar, y ya el martes 4 de mayo estaríamos terminando con una conferencia magistral, ¿no? Como dijo Verónica, veríamos ya en julio quizás de hacer un acto presencial para la entrega de diplomas, etcétera, pero ya estaríamos en la instancia final, el último esfuerzo de este diplomado que empezó, de esta certificación que empezó en diciembre. Con la participación del doctor Emiliano Magallanes tenemos hoy un tema importante que nos estaba quedando pendiente, que tiene que ver con la transición o el paso de las justicias transicionales, alternativas y restaurativas a la cultura de paz. Habíamos visto, si no me equivoco, en la última clase anterior a esta,
la idea de que los estudios de paz tienen un carácter, por un lado, de escalada, habíamos dicho, o sea, para no hablar de una sencilla transición evolutiva, tranquila y sin conflictos, sino más bien una situación de escalada en virtud de las tensiones, habíamos manifestado, que en la cual se desempeñan todo lo que tenga que ver con conductas de paz y con conductas de violencia, tomando ambas cosas como una especie de binomio emparentado y siempre acompañando una parte a la otra, ¿no? En este sentido, entonces, el tema que nos va a exponer hoy el doctor Magallanes tiene esa idea del paso de lo que son situaciones como de emergencia, que es el caso de las justicias transicionales, tal cual la palabra lo dice, de aquellas circunstancias en las cuales se han dado en el pasado reciente situaciones de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en virtud de dictaduras o de situaciones de guerra o de enfrentamientos históricos, como ha sido el caso de Colombia, entre grupos guerrilleros y los gobiernos, etcétera. Aparece la justicia transicional a la hora entonces de crear comisiones especiales, ¿no? O tribunales especiales por la memoria y por la justicia, como ha sucedido en muchos países, pero que por desgracia no ha tenido la misma trascendencia en el caso mexicano, a pesar de haber formado parte, ¿no? de las promesas, incluso de cierto discurso de gobierno, estando en el gobierno, pero considero que México no ha limado, resuelto y ha asumido los problemas de violaciones a los derechos humanos del pasado, por así decirlo, porque en realidad no es del pasado, sino de un pasado que todavía está muy presente. Y bueno, también entonces el tema de las justicias alternativas y restaurativas como mecanismo que uno tras otro van llevando de situaciones excepcionales, de ausencia del Estado de Derecho, por decirlo sintéticamente, a una situación probable y deseable de paso, paradigma de cultura de paz en movimiento, como muy acertadamente dice el tema. Considero que la exposición del doctor Magallanes en el día de hoy cubre algo que nos estaba quedando pendiente, que es una cierta claridad respecto a cómo la cultura de paz se asienta en territorios determinados que han estado históricamente poblados de conflictos y sobre todo de violencia, ¿no? Pareciera ser que en ciertas circunstancias históricas es imposible la aparición de la paz. Probablemente si tenemos suerte y logramos tener la atención bien alerta hoy, podamos ver cómo se da ese paso de la extrema violencia a un indicio de creación o de resurgimiento de la cultura de paz. Eso es todo. Espero entonces la presentación del doctor y con mucho gusto quedo yo y quedamos todos escuchando la exposición. Muchísimas gracias, doctor Norberto. Yo les doy la bienvenida, les saludo con agrado y por supuesto que quiero comentarles que estoy entusiasmada por esta certificación internacional en cultura de paz y gestión de paz vinculativa. De verdad no quiero que esto termine, para mí es un regalo semanal el que recibo. Hoy estamos estudiando el módulo 18 y 19, llamado América Latina de las Justicias Transicionales, Alternativas y Restaurativas al Paradigma de Cultura de Paz en México. ¿Qué te parece, querida Florencia? Pues muy contentos, como bien tú dices, y sobre todo teniendo aquí a grandes amigos, eminencias, que nos comparten todo su conocimiento, pero también su sabiduría. Y esta no es la excepción. Me honro muchísimo, Marce, en compartir con todos ustedes, tener aquí al doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes, que es abogado y gestor cultural por la Universidad de Guadalajara, con quien también tuve el gusto de estudiar algo por ahí, de mediación. También tiene un diplomado en Derechos Humanos y Democracia y en Diseño de Políticas Públicas con perspectiva de género en el TEC de Monterrey. Es también maestro de Ciencias Políticas y doctor en Política Pública y Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. También miembro del Instituto de Estudios Estratégicos y Política Pública y también miembro de la Red de Políticas Públicas del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, asociado de la barra
mexicana del Colegio de Abogados, AC y coordinador de la Comisión de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y presidente de la Academia de Justicia Alternativa también de la universidad. Imparte docencia en el Centro Universitario de Tonalá y también en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En la maestría de Derecho del PUSH, en la maestría de Derecho de la Universidad del Valle de Atemajac y en la maestría de Mecanismos Alternativos de la Solución de Conflictos en CUSEA y en el doctorado de Estudios Fiscales del CUSEA, integrante del Comité Curricular Intercentros para la Profesionalidad de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal de la Universidad de Guadalajara, docente certificado de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y evaluador acreditado de planes y programas de estudios de grado superior y posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco también ha sido director de capacitación y difusión y actualmente es el secretario técnico. Me honra mucho tenerlo por aquí, maestro, todo un caballero. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder saludarles. Gracias a la maestra Florencia, a la maestra Marcela, a nuestro amigo el maestro Pañeda, en representación del maestro Víctor Sánchez Orozco, el secretario del Ayuntamiento de Guadalajara. Por supuesto, a nuestro coordinador académico, el maestro Norberto, y por supuesto también a mi querida amiga, la maestra Verónica Hurtado, y a todo el equipo que hace posible este importante esfuerzo de certificación internacional en cultura de paz y gestión de paz vinculativa. De verdad me siento muy honrado en poder saludar a muchas amigas, a muchos amigos, grandes maestros, grandes maestras, que en el ámbito público, en el ámbito académico, en el ámbito social, en diferentes espacios, día con día promueven la cultura de paz, la educación para la paz, desde diferentes disciplinas profesionales, de diferentes campos de intervención profesional. Mi respeto y mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, porque sé que son referentes, líderes, y sin duda alguna estos espacios académicos pues son muy interesantes en el sentido de que sin duda alguna han sido espacios de mucha retroalimentación, de conocimiento circular, y esto pues sin duda alguna hace que el participar en estos espacios sea todavía mucho más importante. Esta tarde, como se ha dicho con toda precisión, me han pedido que podamos dar algunos conceptos importantes sobre la temática de la justicia transicional, la justicia alternativa, la justicia restaurativa, en contextos de la cultura de paz, el movimiento. Y sé que en este grupo lo conforman diferentes personalidades, tanto de nuestro país como de América Latina. Así que en razón del tiempo voy a procurar ser muy puntual con algunos conceptos, algunos antecedentes y algunas ideas desde mi punto de vista que forman parte de esta agenda tridimensional de la justicia transicional, alternativa y restaurativa, para generar un espacio de escucha, de retroalimentación en la que podamos también escuchar alguna experiencia valiosa de casos concretos como el de Argentina, Colombia, Chile, que sin duda alguna pudieran ser algunos casos de referencia en el contexto de América Latina, en la inteligencia que la justicia transicional, como hoy la estamos abordando, desde la perspectiva de la academia, es un proceso que tiene mucho más tiempo. Y yo diría que en realidad los procesos de justicia transicional, en casos de estudio, pudiéramos también citar el caso de algunos países de África y sobre todo de Europa, en el sentido de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que también han sido casos de interés y de estudio que pudiéramos también analizar en posteriores sesiones. Pero bueno, ¿cómo podemos partir de un concepto fundamental de lo que es la justicia transicional? La justicia transicional es un proceso complejo, abierto, en el que participan no solamente las instituciones de los estados, me refiero a los poderes constitucionales,
desde los ejecutivos, judiciales o legislativos, sino también y primordialmente la sociedad civil, desde la perspectiva de las víctimas, de las familias, los medios de comunicación, las universidades y diferentes actores que sin duda alguna forman parte de un proceso de construcción de la justicia transicional, entendida en contextos altamente fragmentados por cuestiones de guerra, por cuestiones de crímenes de lesa humanidad, de desaparición forzada, en donde los derechos humanos brillan por su ausencia y que naturalmente las instituciones del Estado no tienen credibilidad, no tienen confianza y su marco de actuación es cada día más complejo. Es muy importante destacar estas características en torno a las siguientes esencias fundamentales. Cuando hablamos de justicia transicional, no podemos perder de vista el apartado o elemento de la justicia, el elemento de la verdad, el elemento de la reparación del daño y el elemento de las garantías de no repetición. Y en ese contexto yo añadiría un elemento adicional que es hacerlo con una perspectiva que no pierda de vista la dignidad en el proceso desde que se va a analizar el marco de tiempo, el grupo específico al cual se va a incorporar al proceso para que todo ese proceso, desde el inicio, durante el desarrollo y en la etapa final que se determine, siempre hay un aspecto fundamental de dignidad, que es un elemento fundamental intangible que en muchas ocasiones es lo que no permite que los procesos se lleven adecuadamente y que en algún momento del mismo, algunos actores legitimados y legalmente facultados para intervenir decidan no continuar y esto pues, naturalmente afecta sin duda alguna el proceso de implementación, de puesta en marcha y de los posibles resultados de un proceso complejo, sin duda, de justicia transicional. En ese contexto, cuando hablamos de estos 4 elementos, además de la dignidad, podemos empezar a analizar el elemento de la justicia. En nuestro país, en México, como ustedes saben, en el año 2008 se dio un paradigma fundamental. Fue la aprobación de una reforma constitucional con 2 perspectivas, la seguridad y la justicia, que venía, al menos en la teoría, desde el diario de debates del Congreso Federal, a dar un antes y un después a la historia de nuestro país en materia de administración, procuración e impartición de justicia. Fue de tal calado la reforma constitucional que esta dio paso a un nuevo sistema de justicia en nuestro país, que tenía como componente la restitución de un Estado garante de los derechos humanos, con una perspectiva de pacificación, de reconciliación, de poner en el centro de la discusión y sobre todo del sistema acusatorio a las víctimas que hoy son un actor fundamental. Se han creado instituciones nacionales como la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y en cada entidad federativa existe una particular de cada estado de nuestro país que tiene recursos económicos, que tiene instrumentos jurídicos para compensar, restituir, reparar, investigar, garantizar el derecho a conocer la verdad y sobre todo a un elemento también fundamental que tiene que ver con la justicia transicional en torno a la memoria histórica, que este es un elemento fundamental en el sentido de que no solamente tengamos el conocimiento de la verdad histórica, sino que también podamos registrarla en el tiempo y en el espacio. La memoria que guarda un país, un estado, un municipio, una comunidad en torno a hechos difíciles que han transgredido, que han irrumpido y que sin duda alguna podemos registrarlos como un antes y un después. La memoria histórica. Este también es un elemento fundamental. Entonces, en este contexto, el sistema acusatorio adversarial viene con muchas características, con muchos elementos que vienen a hacer una diferencia con el sistema tradicional. Quizá algunas de las más importantes tienen que ver con un sistema garantista, yo diría supragarantista de los derechos humanos, entendiendo que incluso la persona que haya cometido el peor de los delitos, el peor de los crímenes, tiene que tener una esfera de garantía, de respeto irrestricto a sus derechos humanos. Las instituciones que procuran justicia, que investigan, han revelado públicamente
han aceptado prácticas como la tortura, y esta, sin duda alguna, es un acto desde una perspectiva de justicia transicional importante en el sentido de reconocer viejas y malas prácticas para dejarlas en el pasado y evidenciarlas para que éstas no se mantengan y conserven en el tiempo, en el contexto de los derechos humanos que hoy tiene el sistema acusatorio como una de sus garantías fundamentales. No menos importante es el denominado debido proceso, para garantizar que las personas realmente desde su detención sean desde esa conceptualización integral, atendidos en tiempo y forma, el mando y conducción del Ministerio Público, poner a disposición de quien vaya a conocer de la causa, siempre desde una perspectiva del debido proceso, de la presunción de inocencia, garantizando la cosmovisión integral de los derechos humanos. Y no menos importante es la posibilidad, y aquí hablamos también de algunos componentes de la justicia restaurativa y particularmente alternativa, de los diferentes espacios para la restauración, compensación o reparación del daño ocasionado de un infractor hacia una víctima. Y en este contexto podemos hablar de muchos casos que hoy en día han generado mucho debate, muchas opiniones en la comunidad desde la perspectiva de los medios de comunicación, entendiendo los diferentes medios alternos de solución de controversias o los instrumentos de reparación del daño como un elemento de impunidad, entendiéndolos desde una perspectiva crítica, en el sentido que esto implica una transformación cultural y una visión distinta de cómo podemos buscar este componente de la justicia transicional del aparato jurisdiccional. Por lo tanto, la perspectiva retributiva de condenar, de castigar, de quitarle la libertad a una persona en el marco de la justicia transicional y con estos dos componentes de la justicia restaurativa y transicional, pues naturalmente tiene que ser entendida e implementada de una manera totalmente distinta. Sin embargo, durante este proceso de implementación, pues naturalmente hay muchas áreas de oportunidad y de mejora. Esto tiene que ver con el marco regulatorio, tiene que ver con la capacitación de quienes van a operar las instituciones, tiene que ver naturalmente con la información y difusión de la sociedad para que ésta pueda tener una mejor y mayor participación. Tiene que ver también con la comunidad jurídica que va a asistir, acompañar y defender a las personas, tanto a las víctimas como a los imputados de un delito, y sobre todo una vocación, una voluntad distinta de las autoridades que encabezan las instituciones públicas en el aparato tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, para que exista realmente una señal distinta en torno a los hechos que están realizando cotidianamente. Por lo tanto, el elemento de justicia es fundamental cuando hablamos de justicia transicional. Poder implementar un buen sistema público de medios alternativos que se pueda adecuadamente implementar y ofrecer a los involucrados de una comisión, cualquiera que ésta sea en materia penal, de los beneficios de la justicia restaurativa, para que podamos la ciudadanía empezar a recuperar esa confianza, esa credibilidad en las instituciones públicas. Cada 3 meses el INEGI hace un censo, una serie de encuestas a nivel nacional sobre la percepción que tenemos en nuestro país de las instituciones que administran, procuran e imparten justicia. Y desde hace algunos años, los resultados de este censo de la sociedad civil en torno a la percepción de las instituciones de seguridad y justicia siempre ha sido calificada de mala a pésima. Y esto, pues naturalmente, es información que tiene que sensibilizar a las autoridades para poder facilitar las reformas que vengan encaminadas a construir una percepción distinta. Reforma en materia de justicia digital, la reforma en materia de asignaciones públicas de cargos del Poder Judicial, mejorar el sistema de ingreso, permanencia y escalafón, tanto del Consejo de la Judicatura, Supremo Tribunal de Justicia o Instituto de Justicia Alternativa, para consolidar las instituciones públicas del Poder Judicial, tener mejores condiciones de intervención de las defensorías públicas de los derechos humanos, tener mayor claridad de cuál es el marco de intervención de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas,
porque pareciera que tanto la de derechos humanos como la de atención a víctimas duplican en muchos casos funciones y no hay mucha claridad en el conjunto de la población de a dónde acudir frente a un escenario u otro. La creación y sobre todo con mucha claridad de los organismos de defensa de derechos que han creado instituciones públicas en materia educativa, como la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, o figuras análogas que ya tienen algunos años más, como la que tiene el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, y otros instrumentos que pudiéramos comentar en el contexto de darle mayores insumos a la participación de la sociedad civil o a los sectores directamente involucrados. Por lo tanto, el elemento de la justicia es fundamental. Tenemos que garantizar que el sistema acusatorio funcione y funcione cada día mejor para que pueda despertar confianza y credibilidad. Hoy hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos mediadores, conciliadores o abogados que todavía no comprenden la dimensión del sistema acusatorio, pero sobre todo en el componente de la justicia restaurativa y de la justicia alternativa. Más allá de lo que es el juicio oral, son estos dos componentes en donde tenemos que apostarle de una manera mucho más decidida, de una manera mucho más enfática, para que podamos tener no solamente resultados distintos, sino un cambio de paradigma cultural y social tan necesario en nuestro país. El siguiente componente, sin duda alguna, tiene que ver con la verdad. La verdad nos hará libres. La verdad es un derecho humano que tenemos en nuestro país a nivel internacional. Asuntos que han sido procesados desde la perspectiva de la impunidad, de la opacidad, sin rendición de cuentas, sin garantizar el acceso a los expedientes, a garantizar peritajes profesionales, neutrales, imparciales. En el caso, por ejemplo, paradigmático de lo que ocurrió hace algunos años en la escuela Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, tuvo que ser creado un grupo de expertos multidisciplinario para venir a acompañar a las instituciones del Estado mexicano a hacer una investigación y finalmente dar un resultado a la población de nuestro país, porque las instituciones nacionales habían perdido credibilidad y confianza. Todavía tenemos en la memoria cuando todavía en aquel momento el titular de la Secretaría de Gobernación, ya muy fastidiado, muy cansado del tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, declaró en una rueda de prensa: esta es la verdad histórica, no hay otra, es esta, pensando que con eso iba a haber un carpetazo y un continuemos, ¿no? Sin destacar la importancia de estas 43 familias que hoy todavía buscan respuestas de sus hijos, de sus hijas, de sus padres, de sus madres, de sus amigos, que ha trastocado sin duda a esa comunidad, a ese estado, y que nos ridiculizó y nos puso muy mal a nivel internacional en este caso tan paradigmático en materia de desaparición forzada, de crimen de Estado, en donde naturalmente el componente del crimen organizado y otros elementos que quedan ahí todavía son parte del derecho a la verdad. Y esto lo pudiéramos hacer mucho más complejo o mucho más simple, porque también quiero comentarles lo siguiente. Cuando se habla de justicia transicional, pareciera que tiene que darse en un estado de cosas en donde existan ciertas características muy complejas, fuera de control, en la cual ya no hay otro elemento para poder restablecer el orden, la paz y la reconciliación. Pero no es necesariamente de esa manera. Podemos hablar de otros contextos en materia de justicia transicional y propongo uno de ellos. Sin duda alguna, cuando podamos superar definitivamente la pandemia sanitaria del COVID-19 a nivel internacional, pero particularmente en México, por supuesto que ese es un caso que es susceptible de un proceso de justicia transicional. Van más de 200,000 muertos por causas del COVID-19, familias enteras que se han roto, que hoy duelen la pérdida de un familiar, de un amigo, y que hace falta una respuesta, una investigación. ¿Por qué ocurrió
lo que hasta el momento estamos enfrentando, todo el proceso de respuesta de las instituciones del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo desde la administración pública federal, el gobierno de los estados y los municipios, el sector salud, todo este contexto de cómo enfrentamos la pandemia sanitaria, las condiciones en materia de infraestructura sanitaria, las condiciones de entender el derecho humano a la salud y sobre todo la respuesta a nivel internacional de cómo vimos que algunos países con mejores condiciones económicas acapararon prácticamente las primeras generaciones de vacuna sin que las instituciones globales pudieran actuar de una manera distinta para garantizar que las cosas fueran con un resultado diferente. Ahí pudimos observar cómo la globalización en torno a los modelos en donde los países del G10 son los que dictan las directrices, son los que imponen sus decisiones y son los que tienen siempre una primera posibilidad de accesar a información o en este caso a las vacunas en la primera etapa. Todo esto es parte de lo que desde mi punto de vista tendremos que analizar en un contexto de justicia transicional, porque todavía esto falta mucho por observar, falta mucho todavía por acompañar para que podamos realmente en el mundo o particularmente en nuestro país hablar de que hemos superado al 100% todos los efectos de la pandemia sanitaria del COVID-19. Por un lado, entonces, el componente de la verdad es fundamental. En nuestro país podemos hablar de muchos casos en particular, porque cuando hablamos de la justicia transicional, normalmente las comisiones o los comités que se crean desde el acompañamiento y la disposición de las autoridades públicas y la presión social de colectivos, sociedad civil organizada, medios de comunicación, periodistas, investigadores, normalmente se establece un periodo de tiempo de investigación, de trabajo colaborativo y con una temática específica. Pero podemos hablar en nuestro país, como en cualquier otro país de la América Latina, asuntos que tienen un tiempo mucho más importante y que pudiéramos en ese contexto hacer un ejercicio de memoria histórica, de investigación de los hechos para reconstruir la verdad que en muchos casos se ha establecido desde el poder, desde los diferentes gobiernos y que se han mantenido durante el tiempo, pero que no necesariamente se apegan a la verdad histórica de los hechos. Pienso en lo ocurrido en nuestro país en el 68, en el 71, en toda la guerra sucia que se dio en el México Negro, de los 70s, de los 80s, de los movimientos de ferrocarrileros, del sector salud, el movimiento de los estudiantes también, que hubo una presencia importante de estos movimientos en el estado de Jalisco, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Nayarit, en Colima, en Michoacán, auspiciados por algunas universidades públicas, pero también por escuelas normales superiores, y que tenían que ver también con autoridades del gobierno de las entidades en turno. Y esto, pues naturalmente, es parte de un proceso que exige un reconocimiento a la verdad, a la memoria histórica. Y pudiéramos hablar entonces de un tercer componente, que son las garantías de reparación del daño. Algo muy importante en el proceso de justicia transicional. Hablamos de justicia, hablamos de verdad y hablamos del componente de la reparación del daño. Y aquí no solamente es un tema económico, no es solamente un tema de compensación, de rehabilitación, de acompañamiento. Es entender que la historia de vida de una persona o de una familia ya no será la misma. Su proyecto de vida, sus sueños, sus anhelos, no podrán consagrarse, no podrán lograrse. Y esto implica una profunda sensibilización, no solamente de la autoridad, sino también de la propia sociedad civil. Y más cuando hablamos y hacemos más complejo el análisis de los grupos vulnerables, que históricamente han sido marginados, discriminados, excluidos, no solamente de la vida pública, sino del tránsito y su vida privada.
o su desarrollo en el ámbito profesional, por todo tipo de prejuicios, estereotipos, juicios de valor, estereotipos que sin duda alguna marginan, rompen la cohesión, rompen la armonía y los valores fundamentales como la solidaridad, la fraternidad, la cohesión, la amistad, la cooperación. Por lo tanto, cuando hablamos de la reparación integral del daño, tenemos que comprender que tiene que haber un espacio holístico, integral, complejo, de comprender y de escuchar en ese contexto de dolor, de pérdida, de cuestiones irreparables. ¿De qué manera podemos brindarle un espacio a la víctima o a las víctimas o a las familias de las víctimas una posibilidad de encontrar la paz? Hace algunas semanas salió en los medios de comunicación una nota que a mí me conmovió muchísimo. Una madre que exigía a las autoridades que le entregaran el cuerpo de su hijo. Y las autoridades no se lo entregaban porque pues, no tenían el cuerpo completo de su hijo. Estaba desmembrado. Y esto, pues naturalmente, pone en un dilema a la autoridad. Porque falta información, faltan protocolos, falta capacidad, falta sensibilidad, faltan muchas cosas. En muchos contextos yo comprendo a la autoridad pública, en el sentido de que suceden cosas cada día inimaginables y desde la sociedad civil a veces es muy fácil criticar, es muy fácil señalar, pero la pregunta es, ¿qué harías tú en este contexto? Cuando no hay un precedente, cuando no hay un registro previo que nos permita al menos saber que si hacemos o decimos o actuamos de esta manera, el efecto será el siguiente. A veces pienso en este contexto que cada autoridad pública tendría que tener una especie como de grupo de manejo de crisis, que vaya retroalimentándose, aprendiendo y que de manera acumulativa las instituciones aprendan a reaccionar, a tratar, a acompañar, a escuchar a la sociedad civil, sobre todo a las víctimas. Hemos visto muchos casos mediáticos que sin duda alguna generan división, opiniones en contrario. Tiene que ver mucho con el aspecto ideológico de cada uno de nosotros, nuestra historia de vida, pero sin duda alguna, por la ausencia de estos mecanismos o espacios de manejo de crisis o de cómo actuar de manera lo más correcto posible, de acuerdo a protocolos y una perspectiva de derechos humanos y de paz, vemos cómo la autoridad pública se equivoca una vez más, se equivoca nuevamente y pareciera que no hay capacidad de una respuesta distinta. Y luego vienen los procesos electorales y esa poca experiencia o aprendizaje acumulado vuelve a desaparecer porque cada 3 años cambiamos de autoridades en un contexto democrático, en un contexto de participación, naturalmente constitucional, naturalmente legítimo, pero vamos perdiendo la capacidad de consolidar a las instituciones. Por eso es tan importante cuando hablamos del servicio civil de carrera, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, como en los poderes legislativos, como en los organismos autónomos, para que podamos tener instituciones públicas cada día más fuertes, más sólidas, incluso que se defiendan independientemente de quiénes las encabecen. Esto es muy importante desde mi perspectiva. Y por último, y no menos importante, es el elemento de las garantías de no repetición. ¿Cómo podemos superar este indicador actual de nuestro país? En México, cada día van a perder su vida de manera violenta entre 80 a 100 personas todos los días. Mañana 80, pasado mañana 80, si bien nos va, porque a veces surgen situaciones que superan este indicador. Desapariciones forzadas. La autoridad pública reconoce más de 30,000 personas desaparecidas, de 10 años a la fecha aproximadamente.
Es un registro todavía endeble, todavía que tiene área de mejora y de reconocimiento por las víctimas o las familias de las víctimas. Esto implica recursos, capacidad instalada, las personas indicadas. A veces tenemos la idea de que no importa quién encabece las instituciones. Sí, solo sí, las instituciones están consolidadas. Pero como la mayoría de las instituciones públicas en nuestro país no están consolidadas, pues claro que cuenta mucho quién las encabeza. Eso es también muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿cómo podemos desde la perspectiva de la justicia transicional atender este elemento de las garantías de no repetición? Y aquí entramos a diferentes conceptos que tienen que ver pues, con la memoria histórica. Hemos visto esfuerzos importantes, por ejemplo, en Berlín existe un museo de la memoria del Holocausto, donde están registradas imágenes, fotografías, videos, nombres, apellidos, situaciones que ocurrieron en ese contexto en Europa primordialmente. Y también se pueden dar espacios de encuentro en el espacio público, de manera muy genuina, muy espontánea. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, ustedes conocen la glorieta, para los que viven en Guadalajara o conocen Jalisco, existe una glorieta denominada de los Niños Héroes, que fue de manera muy espontánea, apropiada por las familias de las víctimas de desaparecidos, y ahí ustedes pueden observar cómo hay una serie de imágenes, de pancartas, de lonas, de flores, que buscan precisamente evitar que se pierda la memoria colectiva, que se pierda este registro importante de lo que ha ocurrido en diferentes ocasiones o contextos en torno a las personas que han perdido la vida o que están desaparecidas, ¿no? Entonces, estos 4 elementos se concatenan: la justicia, la verdad, la reparación y la memoria en un marco de la justicia transicional. Y aquí podemos hablar de algunos hechos que generan cierta polémica o controversia. Hace algunos meses, recordarán ustedes que el Ejecutivo Federal fue muy criticado porque exigía una disculpa pública de la corona española por todos los crímenes que en su momento ocurrieron en el marco de la conquista, del proceso de intervención y de colonización. Y esto, pues, naturalmente, visto desde los ojos de la contemporaneidad, no tenía sentido, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo, porque después en otro contexto local, hablaba de que él haría una disculpa pública a nombre del Estado mexicano en favor de algunos pueblos originarios que han sido desplazados de sus territorios, que han sido marginados del contexto de la autodeterminación de sus comunidades, de sus propios estatutos. Y esto pues implica un poco el entendimiento de lo que representa el ofrecer una disculpa pública, el reconocer los crímenes, el daño ocasionado por las instituciones del Estado. En la pasada administración, ustedes seguramente no perdieron de vista un hecho muy significativo, muy simbólico, que tuvo que ver con que el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, el tan multicitado general Cienfuegos, por temas que después ocurrieron, en el Campo Marte convocó de manera representativa al Ejército Nacional para reconocer y ofrecer una disculpa pública por los crímenes que habían cometido integrantes del Ejército Nacional a mujeres de comunidades indígenas del sur de nuestro país. Algo sin registro histórico, algo inédito. Esto es parte del contexto de la justicia transicional. Entonces, la justicia transicional en nuestro país me parece que está en un proceso todavía de exploración, de entendimiento, porque esto es algo muy importante. O sea,
el entender qué significa la justicia transicional, de qué manera se puede desarrollar el proceso, qué elementos la componen, qué actores la van a desarrollar y la van a acompañar, quiénes pueden actuar y quiénes no pueden actuar, cuál es el objetivo final de un proceso de justicia transicional, porque cuando hablamos de estos temas, pues siempre la pacificación, la reconciliación, la recuperación de la tranquilidad, el Estado de Derecho, la memoria histórica, las víctimas. O sea, hablamos de conceptos que digamos, aisladamente los comprendemos, los entendemos, porque somos gente que nos gusta estudiar, que nos gusta actualizarnos. Aquí está la muestra, estamos en un proceso de certificación internacional, pero ya de manera concatenada estos conceptos, cómo los podemos mezclar y cómo los podemos entender y sobre todo para implementar en nuestros contextos específicos. Y esto es muy importante, ¿no? El ciudadanizar, el simplificar al menos el espíritu de lo que logra o busca lograr la justicia transicional en contextos tan sencillos como, por ejemplo, en situaciones difíciles que ha vivido una familia o una comunidad en torno a una mala decisión por la autoridad. La pérdida de espacios ambientales importantes como bosques, ríos, lagunas. Hoy, por ejemplo, tenemos un grave problema en nuestro país por el tema de los incendios forestales. Ahí hay todo un proceso con características para poder llevar a cabo un proceso de justicia transicional. Desarrollos inmobiliarios, intereses de particulares, colectivos, marco regulatorio, autoridades federales, locales, municipales, metropolitanas, investigaciones, sociedad civil, el ambiente en el cual transitamos unos y otros, por mencionar un par de casos. En este contexto, ¿de qué manera juega la justicia alternativa? La justicia alternativa, como ustedes lo saben, es un espacio transparente, un espacio que le permite a las personas prevenir un conflicto o resolverlo, a través primordialmente de algunos mecanismos que tanto la Ley Nacional de Medios Alternos en materia penal como las particulares de las entidades federativas nos permiten. Hablamos de la mediación, conciliación, la negociación, el arbitraje, el acuerdo reparatorio, pero también de otros mecanismos alternos que pueden también ser implementados. Concertación, acuerdos conclusivos, buenos oficios, evaluación neutral, etc. Y son espacios que, como ustedes saben, nos permiten darle un empoderamiento y reconocimiento a la participación de los ciudadanos. Y en ese mismo contexto, transparentar y combatir la corrupción que existen en las instituciones del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Y esto en buena medida tiene que ver también con un proceso importante de socialización del conjunto de la población. Todavía recuerdo esta cifra que me gusta mucho recordar del estudio que realizó el CIDE en torno a la justicia cotidiana, que es otro componente también muy interesante que pudiera también incluirse en esta tríada de conceptos, ¿no? Justicia transicional, justicia alternativa, justicia restaurativa y justicia cotidiana, que hablaba este estudio del CIDE de que nuestro país hace aproximadamente 5 años, más del 95% desconocía completamente qué derechos humanos tiene, de qué manera los puede hacer valer o defender y sobre todo cuáles son los componentes de un nuevo sistema acusatorio que viene acompañado de medios alternos, de justicia restaurativa, en un contexto de análisis de la justicia transicional. Y cuando el 95% de la población ignora o desconoce completamente estas características, pues tenemos un gran problema de participación y de compromiso de la participación de la sociedad civil, porque esto naturalmente permite que los cambios se den de una manera mucho más lenta y no como muchos de nosotros quisiéramos, de una manera mucho más precipitada. Tener una sociedad civil informada
le da posibilidad de participar de una manera mucho más crítica, mucho más reflexiva, propositiva, y sobre todo que acompañe los procesos de transformación tan importantes como el que estamos hablando. Por lo tanto, la justicia alternativa también juega de manera muy significativa en este contexto de la justicia transicional. En nuestro país tenemos ya una ley de amnistía pues muy criticada, muy, digamos, comentada, que tiene que ver con algo muy sencillo. Es reconocer que muchos ciudadanos en nuestro país, particularmente en comunidades rurales, alejadas de las capitales de los estados, no tienen ninguna otra oportunidad o alternativa de mantener a su familia, de encontrar un empleo, una oportunidad de desarrollo. Y las instituciones públicas están prácticamente secuestradas por el crimen organizado. Por lo tanto, estos ciudadanos en estado de indefensión, pues no les queda otra alternativa que ser parte de las múltiples actividades que son parte del crimen organizado y que hoy están en prisión y que hoy están bajo las rejas y que tampoco tienen una defensa pública profesional que garantice acompañamiento y que evidentemente no vulnere más a esta persona y a su familia. O incluso otro contexto también que añadiría a la justicia transicional, alternativa, restaurativa, cotidiana, que es la denominada justicia terapéutica, compañeras y compañeros. En Jalisco es muy poco lo que se ha trabajado en torno a la justicia terapéutica, pero implica crear juzgados, crear personal, crear instituciones, crear protocolos, lineamientos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, en esencia, el alcance de la justicia terapéutica? Entender que más del 80% de las personas que cometen un delito son víctimas de alguna droga, son víctimas de alguna adicción o que están bajo el influjo en ese momento de algún tema que naturalmente afecta su noción de lo que están haciendo. Están enfermos, la adicción es una enfermedad y también tienen que ser tratadas o vistas como una víctima. Justicia terapéutica. Yo quisiera ir concluyendo porque pues, sé que sería un crimen, ¿no? No dejar un espacio con tanto maestro y con tanta maestra tan autorizada, con tanta trayectoria, no dejar un espacio para que podamos platicar todos, escucharnos todos sobre lo que estamos comentando. Pero me gustaría ir concluyendo diciéndoles que esta tríada de conceptos fundamentales, además de la justicia cotidiana, de la justicia terapéutica, le permiten a las instituciones del Estado mexicano una gran oportunidad. Independientemente de colores, independientemente de partidos, independientemente de personajes, creo que tenemos una gran oportunidad de explorar la naturaleza de cada uno de estos conceptos, de estos paradigmas, para tropicalizarlos, adaptarlos y ponerlos a disposición de la sociedad civil, no solamente para resolver conflictos, sino sobre todo para prevenirlos y crear espacios abiertos, transparentes, con todos los protocolos en materia de derechos humanos, con perspectiva de cultura de paz hacia las víctimas, para que realmente podamos pagarles una deuda histórica a muchas familias que hoy lloran en silencio la pérdida de un familiar, que simplemente ya no pueden convivir con un amigo cercano y valioso, o simplemente un vecino que un buen día salió de su casa y ya no regresó, y dejó niños pequeños. Esos niños pequeños se les trastocó su proyecto de vida, se les transformó su vida de manera definitiva, y por lo tanto me parece una exigencia, me parece una obligación
no solamente del gobierno, del Estado, sino de la sociedad, de la comunidad, intervenir, participar, al menos informándonos, sensibilizándonos. Y si no vamos a participar, pues al menos no interrumpir estos procesos que tienen que darse y que nuestro país hoy comienza al menos a discutirlos, comienza al menos a propiciar el análisis desde la academia para que posteriormente las autoridades públicas puedan también implementarlos de una manera mucho más ordenada, con mayor claridad, y no como pareciera que hoy hay algunas luces, algunas ideas, pero que no están adecuadamente articuladas con la gente, digamos, que tiene mayor autoridad o mayor capacidad para acompañar estos procesos, pero que sin duda alguna también tiene que ver con una responsabilidad importante de la sociedad civil. Yo me despido, no sin antes, pues agradecerle nuevamente la oportunidad al gobierno municipal de Guadalajara, felicitarles porque han tomado muy en serio el tema de la capacitación y sobre todo al propiciar esfuerzos de esta trascendencia como la certificación internacional en materia de cultura de paz y paz vinculativa. Yo creo que este es un modelo que tendrían que replicar otros municipios, no solamente de la zona metropolitana, sino del interior del estado. No podemos centralizar todo en las capitales o en las ciudades más grandes o importantes económicamente. Tenemos que extenderlo, tenemos que socializarlo, porque recordemos que también en Jalisco y en todo nuestro país, pues hay otros municipios que también tienen situaciones que tienen que ser atendidas, desplazados, refugiados, migración, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, crimen organizado, falta de atención a las víctimas y seguimiento, falta de garantías y de respeto de implementación de los derechos humanos, sistemas públicos de justicia alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues naturalmente, pues agradecerles nuevamente la invitación, esta escucha también, y quedo muy a sus órdenes, tanto en la Universidad de Guadalajara como en el propio Instituto de Justicia Alternativa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, así que dejamos unos minutos para que aquellos que quieran participar o compartirnos algo, este es el momento, este es el espacio. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Emiliano Magallanes Ramírez. Tenemos varias preguntas de los compañeros y yo los invitaría a que levantaran su mano para que tuviéramos un orden y pudiéramos ir preguntando de cuando en cuando. Tenemos aquí a Gaby. Gaby, si eres tan amable de hacer tu pregunta, por favor. Sí, más que una pregunta, primero, Gaby, ¿me escuchas? Doctor Emiliano, esta ponencia de verdad me sensibiliza. Todo lo que nos está platicando en cuanto a estos términos de la justicia que le puede dar mucha credibilidad, que le puede dar mucha seguridad a la ciudadanía. Si el Instituto de Justicia Alternativa tiene alrededor de unos 7, 8 años trabajando y apenas ahorita como que se está fortaleciendo mucho más por el arduo trabajo que se ha hecho, imaginemos un Instituto de Justicia Terapéutica. ¿Cómo, cuánto se trabajaría? ¿Quiénes serían los involucrados para poder que se haga? Porque comentaba el doctor, claro, hay muchas situaciones que son víctimas también de aquellos que hacen la violencia, hacen toda esta parte, pero vamos viendo desde su niñez hasta cuántos círculos viciosos han estado ellos viviendo para llegar a ese punto. Entonces, creo yo que todos estos términos que nos ha dado muy completos y son mis felicitaciones más que nada. ¿Y cuánto nos tardaríamos para hacer un instituto de justicia terapéutica? Si más o menos vemos el resultado del Instituto de Justicia Alternativa, ¿verdad? Gracias, doctor. Gaby, muchas gracias por tu comentario. Tienes toda la razón. Imaginemos este tema. El desafortunado, lamentable asunto de los feminicidios. De cada 100 mujeres, 80% al menos pierden la vida de manera violenta por su pareja o la expareja.
crimen de odio, crimen de un profundo rencor hacia la mujer. ¿Cuál es el contexto? Muchos contextos diferentes. Pero sin duda, la persona que comete este delito terrible, atroz del feminicidio, es una persona que está enferma emocionalmente, está dañada emocionalmente. Por lo tanto, las y los psicólogos están más autorizados para hablar de este tema, pero esta conducta que se refleja con este delito de odio hacia la mujer, por supuesto que puede ser prevenido, no solamente desde el trabajo emocional, psicológico de las personas, sino también en la deconstrucción de aspectos socioculturales enarbolados en torno al machismo, a la misoginia, que vulneran a grupos que históricamente han sido vulnerados por su orientación sexual, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que trabajarse de una manera mucho más compleja y con una génesis mucho más profunda. No es solamente con reformas a una ley, no es solamente con la creación de una institución o con la arquitectura de la institución que va a garantizar este objetivo fundamental. Implica también entrar a temas mucho más complejos y difusos como es el aspecto sociocultural. Y esto es parte también inherente de lo que implica una de las características fundamentales de la justicia transicional, dejar en el pasado algunos aspectos socioculturales que en algunos contextos hasta enorgullecen a ciertas personas. Cuando se inició la implementación de la reforma del año 2008, en algunos foros en los que tuve la oportunidad de participar, se hablaba con cierta, digamos, displicencia de que cómo era posible que tropicalizáramos o importáramos un sistema acusatorio de otros países con otro origen anglosajón, pues porque México no es Alemania, no es Reino Unido, no es Suecia, el México es diferente, ¿no? O sea, en México las cosas funcionan de una manera distinta, ¿no? Como tratando de defender la barbarie, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? De quien tenga mejor o mayor influencia o capacidad económica, ¿no? Esto pues naturalmente no puede permitirse, no puede subsistir, y esto implica pues naturalmente un cambio sociocultural en estos temas tan sensibles y complejos como en cualquier otro. Y hoy en el tema político electoral lo hemos visto con mucha claridad, cómo hay partidos políticos que se quejan públicamente, es que nos obliga la autoridad electoral a poner una mujer de candidata, y aparte tiene que ser en un municipio o distrito del bloque de alta rentabilidad electoral. Pues ¿de dónde sacamos mujeres? No hay mujer. A ver, esa falta de sensibilidad, de entendimiento del tema histórico, de la necesaria participación de la mujer en la vida pública, en los espacios de toma de decisiones. Y todavía hoy vemos, con pena, desde mi punto de vista al menos, cómo algunos partidos políticos o actores no han sido todavía sensibilizados sobre la importancia de fomentar, de coadyuvar, de incentivar la participación política de la mujer, por mencionar un caso, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. No sé, adelante. Vamos, maestro, enseguida estamos tratando de seguir en orden con Anselmo Sandoval, que además quisiera compartirles a todos que hoy es su cumpleaños, así es que te escuchamos, Anselmo, y muchas felicidades. Muchas felicidades, maestro Anselmo, un gusto y que sean muchos años como hoy. Felicidades. No te escuchamos, maestro Anselmo. Ya me escucho, ¿verdad? Sí, adelante. Muchísimas gracias por la felicitación. Un comentario y una pregunta para Emiliano Magallanes. Felicidades por la exposición. La guerra es el arte de destruir a los hombres, la política es el arte de engañarlos. Parménides de Lea. Para la filosofía antigua también pensar y ser es lo mismo. Por la cuestión del tema de la verdad. Demócrito señala... ¿No se escucha? Bueno, ¿no se escucha?
¿No se Se escucha? escucha perfecto, se Sí, escucha se escucha perfecto. Ok, gracias. Ana, es que yo no me escuchaba. Demócrito decía que todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Ya para Sócrates, el ser es hacer, y ya en Marx le da el valor del trabajo, ya tiene un rostro más humano, ya el ser ya no se identifica con el pensar, porque al identificar el pensamiento con el ser, es la justificación de los gobiernos, desde Hegel hacia atrás. Y en cuanto al tema que es con lo que hago mi punto de vista es con el tema de la verdad, porque el doctor nos dijo, Magallanes, que la verdad nos hará libres. Y yo siempre he estado en que esa frase es incorrecta. ¿Por qué? Porque siempre la historia la escriben los que vencen a los que son conquistados o sometidos. En este caso, podríamos decir que en el apotegma de la permutación de los valores o la transmutación de los valores de Nietzsche, el problema, como él nos lo señala, es jerárquico. Entonces sería que la libertad nos hará verdaderos, es decir, que cuando la sociedad se libera y cuando no está sometida por factores, por gobiernos fácticos, es posible que nos liberemos y empecemos a ser verdaderos. La pregunta en concreto y específico es, Emiliano Magallanes, ¿cómo la justicia se hace un marco legal? Es decir, en específico, ¿hasta cuánto movimiento social en gestión social se requiere para que el gobierno aplique políticas públicas de cultura de paz? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anselmo. Yo creo que el necesario para que podamos tener un país distinto al que tenemos. Un país mejor que el que tenemos hoy en día. Y que naturalmente el derecho a la verdad lo tengan las personas. Que lo quieran ejercer o no, es también su derecho. Pero si lo quieren ejercer, cualquier familia, cualquier persona debe de tener garantía de conocer lo que ocurrió. De una perspectiva científica, con peritajes, conociendo el origen de la investigación y la intervención de los actores. Es un derecho que no se puede escatimar, que no se puede condicionar en torno al proceso de justicia de transición. Gracias, Anselmo. Adelante, licenciada Marcela. Sí, bueno, el turno es para el licenciado Jorge Aguilar Álvarez, si es tan amable de realizarnos su pregunta. Muchas gracias, maestro Magallanes. Adelante. Licenciado Jorge, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto. No, el gusto es mío y verdaderamente agradecido por esta charla que nos deja muy claro todo el camino que en lo futuro nos resta para poder tener un país como el que deseamos. Mi pregunta es, ¿cómo atraer a estos organismos internacionales para que verdaderamente colaboren con un país tercermundista como el que tenemos, con un país tan violento como el que tenemos, para que verdaderamente podamos implementar tantas cosas tan hermosas que existen y teniendo un entorno mundial tan duro, tan difícil? Por favor. Yo creo, maestro, que en buena medida el acceso a la información a través de las tecnologías nos permiten disminuir la codependencia de otras instituciones u organismos en el contexto de conocer, de aprender, de contar con información valiosa que podamos implementar. Y en ese contexto creo que también debo de mencionar que en nuestro país, más allá, que de manera respetuosa lo digo, de verse o vernos como tercermundistas, yo creo que, como decía o parafraseando al maestro Carlos Fuentes, México tiene en ese contexto pues una cultura de primer orden. Y esa cultura pues también hace que nuestro país sea reconocido a nivel internacional
y que sea un país muy importante a nivel global. Y hay mucha gente a nivel internacional que quiere a México, que apuesta en México, que invierte en México, que quiere que a México le vaya bien. Y creo que en ese contexto va más allá de quienes encabecen o no a las instituciones. Creo que al final también es un tema de cooperación internacional y de organismos que tienen que actuar y actúan por el bien de la humanidad, ¿no? Y creo que en ese contexto hay muchas oportunidades valiosas para que en nuestro país se den los escenarios de poder adaptar o implementar estos mecanismos de justicia transicional en nuestro país o particularmente en nuestro estado o en cualquier espacio donde se quiera desarrollar la justicia transicional. Gracias. Gracias, maestro. Qué gusto saludarlo. Enseguida damos la palabra a Janet Wong. Por favor, Janet, si nos haces el favor para dar continuidad. Muchas gracias. Doctor Emiliano, buenas tardes. Te saludo con mucho afecto, con mucho gusto. Te felicito. Qué gusto, doctora Wong. Como siempre, un placer saludarle. Gracias, igualmente. Bueno, siempre que escucho temas que hablan sobre memoria histórica y esas cosas, a mí siempre me trae a la memoria una situación de vida personal que hace no mucho compartí con muchos de ustedes y que hoy quisiera comentar porque justo ayer recibí una llamada que tiene que ver con esto. Mi abuela fue una persona expulsada del país, es hija de chino con mexicana, y en su momento Plutarco Elías Calles, que por muchos a lo mejor no saben o desconocen que hubo una persecución en contra de los paisanos chinos. Ante todo esto, ella se vio obligada a salir del país desde muy pequeña y Lázaro Cárdenas la regresó posteriormente. Toda esta memoria histórica yo la recuperé a través de un libro, un texto. Este texto de alguna u otra forma fue a parar a México, a la embajada, y le hicieron algún reconocimiento hace un tiempo porque tiene toda una historia, ¿no? Cómo llegó, cómo se desenvolvió, hasta dónde llegó, en fin. Ella jamás volvió a ver a su padre porque en el inter que ella estuvo allá en China, su papá se regresó a América a querer abrirse paso aquí. Entonces, en ese inter se perdió la comunicación familiar. Entonces, pues, hace un par de años recibo una llamada por parte de Secretaría de Gobernación diciéndome que el presidente de la República quería ofrecer una disculpa sobre las atrocidades que habían cometido en perjuicio de todas estas personas. Y cuando yo se lo comenté, yo igual dije, este señor pues está loco. Lo que tú comentabas hace un rato, hasta dónde pudiera o no sembrar en una persona ese dolor, hasta dónde puede llegar. Se lo platiqué a mi abuela, afortunadamente ella está viva. Cuando vi que había lágrimas en sus ojos, dije, esto a ella le impacta y quiere decir que a lo mejor al recibir ese ofrecimiento de perdón, pudiera hacer algo de alivio y cerrar un ciclo en su vida. Fuimos a México, quien se encargó fue la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero. Fue un discurso muy emotivo, muy bonito, muy interesante. Fueron únicamente 5 paisanos chinos a los que en ese momento pidió perdón. Pero el día de ayer justo me acaban de llamar de Secretaría de Gobernación solicitando que vaya el 17 de mayo a la Ciudad de México porque el presidente va a reunir a diversas comunidades. Dice, será el acto de perdón que ofrecerá el gobierno federal a la comunidad china de México. En este evento estará el presidente y convocarán a los representantes de las comunidades chinas de México. Entonces, bueno, pues quería compartirles esta parte porque de alguna manera rezarse para muchos de ellos que aún tienen esa huella en cuanto a la discriminación que en su momento sufrieron, ese dolor de pérdida que tuvieron con muchas pérdidas económicas, de familia, etcétera.
Y bueno, pues yo creo que va a haber mucho material de dónde hacer a lo mejor el trabajo final de este documento, ¿no? Que nos están pidiendo. Pero me abriste así como un panorama muy interesante con toda esta plática y te lo agradezco mucho. No, al contrario, doctora Janet, gracias a usted por compartirnos esta experiencia y esta información. Estaremos o estaré muy atento en lo personal de lo que ocurra en esta actividad en mayo. Espero que estemos a la altura de la expectativa y que el gobierno federal no defraude, ¿no?, la confianza de quienes vayan a participar, de los convocados. Espero que esté a la altura de la expectativa el acto, sin duda alguna, muy, muy solemne, muy simbólico y sobre todo con mucha dignidad, ¿no? Estaremos muy atentos. Doctora, muchas gracias por su comentario. Gracias, ya les estaré compartiendo. Excelente. Pues yo quiero compartir que a mí me dejó huella esto que nos comentó usted, doctor, de la justicia terapéutica, que es un modelo que en Jalisco ya se está desarrollando. Me encanta saberlo porque veo aquí un enfoque en derechos humanos, veo un cuidado en la dignidad de la persona, del ser humano y de atenderlo. Y si bien es cierto que a lo mejor es un reto muy grande, quizás podemos avanzar más rápido si realizamos o realizan una alianza estratégica, una vinculación con las organizaciones de la sociedad civil expertas en estos temas, que ya tienen el camino recorrido y que a lo mejor pueden sumarse y hacer equipo y atender en este sentido la justicia terapéutica. Es una aportación que me gustaría poner en la mesa y agradecerles mucho que me hayan escuchado. ¿Cómo ves, Florencia, amiga? Gracias, muchas gracias, maestra Marcela. Sin duda alguna, la justicia terapéutica es fundamental que podamos conocerla y que podamos, sobre todo, implementarla, consolidarla, porque no solamente nos va a resolver muchos asuntos, sino sobre todo la prevención. Y creo que más allá de polémicas o controversias que podamos legítimamente expresar, lo que ocurrió hace algunos meses con el dictamen en el Senado de la República del tema de la marihuana, en buena medida viene con una perspectiva que busca darle una orientación a lo que hasta el momento no ha funcionado, ¿no? O sea, tenemos que explorar estrategias diferentes para encontrar resultados distintos, porque lo que hasta el momento se ha implementado, la política prohibicionista, el estigma, el criminalizar a quien tenga este hábito, pues naturalmente no ha abonado a que las cosas mejoren o cambien. Entonces creo que hay que ver todo con su justa dimensión, hay que analizarlo, hay que contextualizarlo y en buena medida el empezar a hablar de la justicia terapéutica creo que nos va a permitir avanzar muchísimo como personas, como país y sobre todo desde la perspectiva institucional, pública y también privada, ¿no? Porque hemos visto en diferentes medios de comunicación muchos tipos de terapias, de sesiones que claramente han sido denunciadas, de que violentan derechos humanos, que son criminales, que laceran, que fragmentan a las familias, y eso también tenemos que observarlo y cuidarlo mucho, ¿no? Muchas gracias, maestra Marcela. El maestro Carlos Palafox, adelante, Así maestro. Hola, ¿qué tal, doctor Emiliano Magallanes? Un gusto saludar nuevamente. Maestro Carlos Palafox, de Saludos, Maestros por la maestro Paz. Carlos, qué gusto saludarte. Gracias. Muy valiosa aportación, doctor. Muchísimas gracias por ello. Y comentarle a usted y a mis compañeros, creo que también hablando de prevención, como lo hacíamos hace rato, y sobre instituciones, creo que la escuela es un elemento fundamental para lograr todo esto, toda esta añoranza de la cual estamos hablando hoy en día. Es ahí donde debemos de sembrar este tema tan importante de la cultura de la paz, ya que como escuela pues somos formadores de las nuevas generaciones. Desafortunadamente creo que nos falta mucho por conocer en cuanto a estos temas, ya que será de vital importancia educar a los jóvenes desde pequeños en esta nueva cultura de la paz, en este tema de la educación para la paz, formándolos con valores, con aprecio a nuestras raíces, al rescate de nuestras culturas prehispánicas, tanto que hacer, pues.
Y desafortunadamente hoy hay un tema que son los derechos humanos, que si bien de cierto fortalecen algunas cosas, nos quitan la parte humana. Ese acercamiento que naturalmente tenemos con los alumnos, con ellos, el convivir, a lo mejor esos paseos, esos viajes que hacíamos culturales, que nos apoyaron muchísimo para conocer nuestros contextos, de repente se dejan de hacer por ciertas situaciones, ¿no? De riesgo para el trabajo del maestro. Entonces, hay mucho que abonarle, hay mucho que trabajar en ese sentido, y ojalá pronto exista algo que regule esta nueva situación para que todas las instituciones, no solamente de palabras, sino que de hecho, pues le entremos a ya con una idea enfocada a trabajar en esto de la cultura de paz. Es cuanto, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Palafox. Creo que hay una gran responsabilidad desde el sector educativo, desde las instituciones públicas y también las privadas, por formar un nuevo perfil de ADN de ciudadanos y naturalmente orientados al respeto a los derechos humanos, a la inclusión, a la perspectiva de género, al combate a la corrupción. Tenemos que formar un nuevo perfil de ciudadanía, y la responsabilidad creo que primordialmente está en el mundo educativo. Quienes tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de participar en el sector educativo desde el kinder, la primaria, secundaria, grado bachillerato, grado superior, creo que tenemos una alta responsabilidad de hacer que este país, a través de la educación, sea un mejor país para todos y todas. Bien, muchas no gracias. sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario, maestra Marcela. Creo que ya han sido todas las preguntas. En este momento tenemos perdón, ahí hay otra pregunta. Ludivina Calderón Flores. Rápidamente, Ludivina, a ver, hola, haz tu pregunta, muchas gracias. por favor. Muchas gracias por la participación. Mira, yo siento que México nos debe a los papás que tenemos hijos con una enfermedad catastrófica como fibrosis quística, como cáncer, el acceso a medicamentos. Es muy difícil vivir con situaciones de no poder darle a los hijos lo que necesitan para la salud. Es algo muy doloroso, me ha tocado vivirlo en carne propia y lo veo a través de mi trabajo con la asociación. Es muy difícil, y en estos momentos de pandemia donde vivimos, yo les digo, es muy difícil, y mucha gente está tomando conciencia de la importancia de respirar simplemente, y pensar que no tenemos un programa para personas que necesitan oxígeno, el acceso al oxígeno. Es muy difícil. Muchas gracias, perdón, pero necesitaba hablar esto. Muchas gracias. Adelante, qué bueno que nos comenta, porque digo, aquí en este espacio hay una gran pluralidad de personalidades. Ojalá que haya alguien del sector salud que tenga la posibilidad de pues, acompañar, de gestionar, de fortalecer, porque pues sin duda la salud es un derecho humano. Partamos por esa premisa tan importante, ¿no? Y cuando tenemos un familiar enfermo que requiere atención, que requiere medicamento, que requiere acompañamiento, terapia, etcétera, y vemos que no nos atienden, que no hay diligencia, no hay oportunidad, no hay esa asertividad, esa dignidad, pues es desafortunado, ¿no? Y eso pues tenemos que transformarlo, que cambiarlo ya, ¿no? O sea, no podemos seguir esperando que esto cambie con el tiempo. Tenemos que cambiarlo ya y tenemos que exigirlo. Muchas gracias, maestra Calderón, por su aportación. Gracias, doctor Emiliano. Ya tenemos listo al licenciado José Luis Alonso Pañeda. Le quiero ceder el micrófono. ¿Estás por ahí, José Luis? Así es, Marcela, aquí me encuentro. Perfecto. Adelante, adelante.
Muchas gracias. Doctor Magallanes, pues bueno, este pequeño reconocimiento que le entregamos es meramente simbólico, en agradecimiento a todas sus aportaciones, y sabe que desde luego ahora lo hago en representación del maestro Víctor Sánchez, el secretario general. Sabe que el gobierno de Guadalajara es su casa, que todas sus aportaciones son de verdaderamente bien recibidas y de gran aportación para toda la ciudad. Entonces, estamos hoy agradecidos con su ponencia y voy a dar lectura del reconocimiento. El gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga el presente reconocimiento a Héctor Alejandro Emiliano Magallanes Ramírez por su participación como ponente en la certificación internacional Cultura de Paz y Gestión de Paz Vinculativa con el tópico América Latina de las justicias transicionales, alternativas y restaurativas para el paradigma de cultura de paz en movimiento. Guadalajara, Jalisco, a 9 de abril de 2021, firma Víctor Manuel Sánchez Orozco, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias, doctor, y gracias a todos los participantes y sobre todo también aquí a nuestras hostess que son Marcela y Florencia. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, José Luis. Solamente que ya aquí tengo un acto para reparar el daño, ¿eh? Yo me llamo Antonio, no Alejandro. Así que necesito que le digas al maestro Víctor Sánchez que tenemos que platicar, ¿no? No se crean. Muchísimas gracias, Ayuntamiento de Guadalajara. A todos ustedes, gracias por este Gracias, espacio. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al maestro Magallanes? Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros todos sus conocimientos, lo apreciamos mucho. Y ahora es momento de que el doctor Norberto Emmerich nos dé las conclusiones del día de hoy. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Marce. Agradecidísimo con el doctor Magallanes por su claridad y además por lo importante del tema y lo novedoso de algunos detalles que él nos brindó. Rescato 3 cosas a la hora de tratar de sintetizar de la mejor manera posible lo que ha expuesto y que puedan ser de utilidad para nosotros. En primer lugar, él insistió y quedó incluso en la memoria de algunas de las personas que han hecho preguntas, el concepto de memoria histórica. El concepto de memoria histórica es poco frecuente, por lo menos desde mi experiencia en la Argentina, en el vocabulario diario, ¿no? Se usa poco y en general cuando se usa se entiende un poco mal. La memoria y los recuerdos son 2 cosas distintas, ¿no? La memoria constituye a las personas, los recuerdos son como cajas de audio o de video que uno amontona en los estantes, pero que no conforman de por sí una totalidad que describa, en el caso de la memoria histórica, los procesos de un pueblo o los procesos incluso de una familia, una comunidad, una persona. Lo que el doctor Magallanes rescató es la idea de la memoria histórica como memoria de un pueblo sobre los procesos que le ha tocado vivir, en este caso relacionados con conflictos, violencia, homicidios, crimen organizado, como él detalló, y todo lo que ha tenido que ver con derechos humanos en la historia mexicana. Primera cuestión importante, entonces, el concepto de memoria histórica. En segundo lugar, él ha mencionado una palabra que creo que hasta ahora en el transcurso de nuestra certificación no apareció, que es la palabra holístico. La idea de que el abordaje de estas cuestiones, en el caso de la exposición de hoy, lo que tenga que ver con justicia transicional, restaurativa y demás, merece y entra dentro de un abordaje holístico, o sea, complejo, completo, que, como habíamos dicho en alguna clase pasada, implica la conjunción de diversas especializaciones, conocimientos y experiencias. No es solo que la cuestión de la paz se aborda desde la paz misma, o sea que aquellos que tengan estudios previos de paz estarían en mejores condiciones de ser gestores de paz, sino que se necesita una amplia gama de recursos y dispositivos para entrarle a los problemas. Esto implica una doble cuestión. Primero, grato, cualquiera puede entrar en estas problemáticas, ¿no? O sea, cualquiera tiene la capacidad, un médico, un ingeniero, un técnico, un estudiante, un maestro, un psicólogo, etcétera, de entrar en estas problemáticas y gestionar o gestar, como habíamos dicho, la paz en las comunidades. Y en segundo lugar, también implica la necesidad o conveniencia de adquirir la mayor capacitación posible para poder incidir de una manera más positiva en las problemáticas de paz.
La tercera cuestión que quiero rescatar de lo que nos dijo el doctor muy generosamente tiene que ver con el rol de las instituciones y la importancia de los cambios institucionales que permitan entonces transicionar desde diversos procesos de justicia a una cultura de paz. Necesitamos, queda clarísimo, que las instituciones públicas se inmiscuyan, se metan, se vuelvan más complejas, se adapten, creen mecanismos nuevos, presupuestos nuevos, edificios nuevos, personal nuevo para tareas que tienen que ver con cultura de paz y con la implantación de la paz. Esto no es una cosa que los actores sociales podamos hacer por propia cuenta, o dicho de otra manera, sí lo podemos hacer, pero el entorno es más inestable, los equilibrios son más difíciles de sustentar en el tiempo y los resultados son más escasos y más difíciles de adquirir. Estas tres cuestiones entonces rescato de la excelentísima y muy útil ponencia del doctor Magallanes. Creo que nos ha sido útil a la hora de, bueno, estamos circulando por todo este camino desde hace ya algunos meses y ya en los tramos finales nos vamos poniendo como más exquisitos, vamos entendiendo mejor las cosas, hemos pasado por una bastante larga etapa de oscuridad, porque en realidad queda cada vez más claro que cuando uno más estudia, no es que más aprende, cuando uno más estudia se da cuenta lo ignorante que es, ¿no? Y precisamente por eso que la sabiduría, por así decirlo, consiste en tener cierta conciencia de qué es lo que uno no sabe, ¿no? Como sabemos que decía la frase, ¿no? Sabio es la persona que tiene cierto conocimiento de qué es lo que no sabe. Porque si no, si uno cree que sabe, es precisamente porque es bastante ignorante, porque la cantidad de cosas que uno desconoce es infinita. Bien, entonces con esto cierro, les quiero hacer el anuncio respecto a la próxima clase, así más o menos ya sabemos los temas de lo que en concreto será la última clase estricta, ¿no? de la certificación, porque la siguiente ya va a ser el cierre, la conferencia y demás. La clase que viene vamos a ver dos temas. Uno es políticas públicas relacionadas con la paz, hemos mencionado muy seguido, incluso desde la primera clase, y forma parte de nuestro abordaje teórico del tema, la cuestión de que lo que buscamos son políticas públicas de paz, ¿no? Entonces, va a haber una exposición que nos va a dar la maestra Yesenia sobre este tema, y luego la segunda parte de la clase vamos a ver la cuestión del concepto, la idea, una explicación relativamente detallada de qué es gestores de paz. ¿Qué significa? ¿Cuál es la tarea, responsabilidad, objetivo de los gestores de paz? Habíamos empezado un poco la clase pasada con la idea de que los gestores de paz no gestionan la paz, sino que la gestan. Bueno, vamos a ver ya como medio desdiciendo lo que habíamos dicho, que bueno, algo de gestión hay que hacer, ¿no? Hay que tocar oficinas, aprender a llenar formularios, etcétera. Hay que gestionar y gestar las dos cosas. Bueno, la clase que viene toca esta cuestión. Bueno, Marce, ahí te veo, por lo menos mi pantalla quedó como que estás ahí en primera plana, así que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quiero darle de nuevo el uso de la voz al licenciado José Luis Alonso Pañeda. ¿Estás por ahí, José Luis? José Luis, ¿te encuentras por ahí? Muy bien. ¿Qué les parece si en lo que nuestro compañero José Luis está listo, me permiten enviar saludos a todos nuestros seguidores en Facebook? Ana Mendoza, Mariel Delgado Reyes, a Martín Ariel Amezcua, Alejandra Rodríguez, Nancy Ortiz, Sandra Valencia, Lucy Medina, Marco Lizárraga, a Humberto Ramos, Angélica Herrera. Muchas felicitaciones para el doctor Emiliano Magallanes, de parte de Aranza Fernández, de Carla Adriana Cruz, de Blanca Lirio, de Angélica Herrera. ¿Cómo ves, Florencia, amiga? Pues aquí tenemos otros tantos saludos que dentro del chat que tenemos aquí en Zoom están felicitando al doctor Magallanes. Por ahí también Joel Gutiérrez nos dice que si imaginamos la memoria histórica de esta pandemia, le comentan al maestro Magallanes que
a veces hay personas con un gran talento como funcionarios públicos y que echan a andar programas y que pues luego se van y porque los cambian o los retiran, y cómo garantizar que tenga continuidad estos proyectos que echan a andar personas como usted, maestro. Sergio Fabián Pérez Sevilla dice que está muy de acuerdo en la socialización, reeducación de la población en general, en público y en privado. Y bueno, y esto tiene que ver con lo que hemos visto con el doctor Emerich, de que hay que gestar la paz, hay que sembrar. Hoy estamos recogiendo el fruto de lo que se sembró hace algunos años, de este machismo, estos sistemas de creencia. Sin embargo, bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer una corrección en esta historia para desaprender la guerra, para aprender la paz, y creo que esto nos trae a todos los que estamos aquí hoy a estar viendo estas nuevas posibilidades. Para mí todo lo que nos ha revelado el doctor Magallanes, pues es profundamente alentador. Imagínense todo lo que podríamos ahorrarnos si antes de pelear nos reconciliamos. Y bueno, ahora voy a dejar el uso de la voz a Marce Figueroa. Muchas gracias, Florencia. Qué gran tarde hemos tenido el día de hoy. Quiero leer de nuevo el reconocimiento que el gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga este reconocimiento, este presente reconocimiento, a Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez por su participación como ponente en la certificación internacional Cultura de Paz y Gestión de Paz Vinculativa, con el tópico América Latina, de las justicias transicionales, alternativas y restaurativas al paradigma de cultura de paz en movimiento. Guadalajara, Jalisco, 20 de abril del 2021, y es firmado por el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretario general. Muchas gracias, qué barbaridad, qué manera tan rápida de reparar el daño, de verdad. Así es. Eficacia, muchas gracias. No, mis respetos. Sí, muchas gracias a usted, muchas gracias por comprender, y es con todo el cariño de parte de todos nosotros. ¿Y qué tal si ahora usted nos comparte una conclusión, doctor Magallanes? ¿Qué tal? Con todo gusto. Bueno, nuevamente agradecerles y reconocerles por este gran objetivo de obtener la certificación internacional en torno a la cultura de paz y paz vinculativa. Las invito de manera muy respetuosa a que todo este aprendizaje, toda esta experiencia que están acumulando, que están adquiriendo en este proceso de capacitación, la pongan al servicio de la sociedad, independientemente si es en el ámbito público, en el ámbito social, en el ámbito privado. Pongan a disposición de nuestro país, de nuestro estado, de su gente, que es lo más valioso, todo lo que han aprendido, porque si lo hacen así, aquí veo al menos 90 participantes que hoy están en las condiciones, hoy tienen la capacidad y tienen todo el marco metodológico y teórico para hacer que sus comunidades sean mejores con todo lo que han aprendido. Así que esa es la invitación, y desde el Instituto de Justicia Alternativa les mandamos un gran saludo, tanto el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecona, todo el equipo de colaboradores, de mediadoras, mediadores, funcionarios, tanto en la zona metropolitana como en todo el estado de Jalisco y la red de centros públicos y privados. Les mandamos un gran abrazo, y también los esperamos para que también se conviertan en mediadores y conciliadores. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Magallanes. También un fuerte abrazo para usted. Muchísimas gracias para el doctor Norberto Emerich también. Y Florencia, ya se acabó esta tarde este módulo. Qué rápido, ¿verdad? Y cuando uno hace su pasión, el tiempo no existe, y este es el caso de los que estamos aquí. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir viendo cómo hacemos una nueva historia para nuestros hijos,
y este es nuestro caso de los que estamos aquí. Y les tengo una noticia que por estar todos nosotros aprendiendo todo esto, el efecto de lo que nosotros cambiemos será radial porque será directo para los que conviven con nosotros, para los maestros a sus alumnos, para nosotros con nuestras familias y nuestros amigos. Por lo tanto, sigamos en este maravillosa certificación y queremos agradecerles a todos su presencia, agradecerles todos sus comentarios que hemos leído puntualmente, los esperamos el próximo martes. Gracias, Vero Hurtado, gracias, Luis Alonso, un saludo al maestro Víctor Sánchez, doctor Magallanes, una delicia para nuestro espíritu escucharle, igualmente, doctor Emerich, Marce, honro tu trabajo y me encanta ser amigas y compartir este liderazgo horizontal. Gracias, igualmente, gracias a todos compañeros y nos vemos el próximo martes. ¿Les parece? Hasta luego. Bye bye.